Hola, buenos días. Como ya lo vimos en las clases anteriores, a principio del siglo XX, los estudios de la literatura se orientaron hacia el análisis interno de las obras literarias. Varios fueron los acontecimientos que marcaron e influyeron, digamos, los esfuerzos desplegados por todo un grupo de literatos, lingüistas, críticos y escritores para la creación de una ciencia independiente que se ocupara de estudiar y interpretar el hecho literario, o sea, la obra de literatura como producto artístico. En 1909, por ejemplo, Charles Bailly publicó su obra titulada Tratado de Estilística Francesa. En 1916, los discípulos de Saussure publicaron el famoso curso de lingüística general. En 1915 se creó el famoso Círculo Lingüístico de Moscú y luego un año después la Asociación de Estudio del Lenguaje Poético o Escuela de San Petersburgo, o sea, las dos escuelas que hemos visto en la clase anterior. En 1926 se constituyó el Círculo Lingüístico de Praga con una clara tendencia estructuralista, tal como lo veremos más adelante. Y en 1931 se publicó la obra de arte literaria del alemán Roman Ingarden, que llamó la atención sobre la fenomenología de la obra literaria, formulando una teoría de la obra de arte en general como un objeto intencional cuyos valores sólo podían ser completados por el receptor o el lector. Todos estos estudios en realidad, y cada uno a su modo, trataba la obra en su propia realidad textual y con una visión determinada, con unas perspectivas también determinadas. En este momento, justamente, aparece la corriente a la que vamos a dedicar esta clase. Pues en la misma época, durante la cual los formalistas intentaban defender sus presupuestos teóricos en Europa oriental, más concretamente en Rusia, apareció en Estados Unidos un pensamiento que también rompía con la tradición simbolista y social que abogaba por la tesis de interpretar los textos literarios desde perspectivas extratextuales. Nos referimos a la corriente que luego se conoció con la etiqueta de Neo-Criticism o Nueva Crítica Angloamericana, así llamada porque había profesores ingleses y americanos involucrados en la misma o en esta misma línea de pensamiento. Se trata de una crítica que defendía perfectamente, digamos, ideas compatibles con la propuesta de los formalistas rusos y también con el inmanentismo de la fenomenología, aunque surgió normalmente en la década de los años 30, solo ganaría impulso a partir de 1939, cuando John Crown Ransom, su principal difusor, y a quien se debe el nombramiento del grupo, o sea, del New Criticism, cuando Ransom lanza la idea de una crítica alejada del enfoque historicista, adoptando y defendiendo
y defendido, perdón, por los críticos de formación universitaria de aquel entonces. Durante la época que va de 1920 a 1930, surgen así en Estados Unidos y se forman 4 grupos de teóricos que constituyeron líneas diferentes en el campo de la investigación sobre cuestiones relativas a la teoría de la literatura, en el marco, claro, de la conceptualización y en el marco también de digamos, el intento de crear una nueva ciencia que se dedicara entonces al estudio de los textos literarios. Estas tendencias son, digamos, la tendencia marxista, representada por críticos como Calverton, Granville Hayek, por ejemplo. Otra escuela es la escuela de Nueva York, que desarrolló los estudios contando con investigaciones llevadas a cabo por Richard Schaas, Alfred Kasim, Wilson y otros investigadores. Y también había una escuela llamada Escuela de Chicago, aunque no, digamos, no tenía la envergadura de la escuela que vamos a estudiar hoy, es decir, el neocriticismo, que formó un grupo con orientación crítica semejante a la del formalismo ruso. Por eso algunos llaman precisamente al digamos, a esta nueva corriente o al neocriticismo lo llaman formalismo americano o formalismo angloamericano, cuyos representantes podemos citar, entre otros, por ejemplo, a Krauss Ranson, a Allen Ted, a Brooks, a Blackmore, a René Welle, por ejemplo, etc. El neocriticismo, que nos importa a estas alturas por corresponder a la tendencia más importante de aquellos años, puede definirse como un movimiento literario y crítico cuyos exponentes se ocuparon, igual que los formalistas, tal como lo avanzamos, del estudio del arte poético. Representaron en un primer momento una combinación única de académicos, escritores y poetas unidos en su deseo de desarrollar los métodos de estudio de la literatura en un ámbito universitario. A estas alturas, urge señalar que no debemos confundir este movimiento con el de la Nouvelle Critique, Naqd al-Jadid, desarrollado en Europa, particularmente en Francia, durante los años 60 y 70 por ahí del siglo pasado, y que abarcó una amplia gama de prácticas y practicantes muy diferentes, y que tuvo como exponentes, por ejemplo, a Georges Poulet, Jean-Pierre Richard, a los marxistas Lucien Goldman, Pierre Macherey y más tarde Philippe Soyer y Julia Kristeva y otros tantos. Pese a desarrollarse especialmente lejos del paradigma formalista ruso, el neocriticismo comparte con este muchos postulados, sobre todo los relativos a la idea del inmanentismo del enfoque propuesto para la interpretación de la obra literaria. Se trata en el fondo de una tendencia que, como los formalistas, cuyos presupuestos teóricos persistieron hasta más o menos, digamos, los años 60 de la centuria pasada. En términos generales, podemos empezar afirmando que el neocriticismo
y son movimientos críticos con tendencias entonces que van hacia los presupuestos formalistas. No obstante, habrá que precisar que va más allá de los propósitos fijados por los formalistas europeos, ya que se propuso estudiar la obra de arte en virtud de buscar lo esencial y lo universal en los textos literarios, relegando lo individual y personal a una segunda categoría y sosteniendo, por otra parte, al contrario de los formalistas, que la idea de separar o aislar la forma y el contenido era una idea insostenible y por lo tanto imperceptible, con tal independencia de las teorías que se estaban desarrollando en Rusia y en Europa y particularmente en el seno de la Escuela de Praga, que veremos más adelante, y lejos de las contiendas entre formalistas y marxistas, los intelectuales universitarios que eran profesores en la universidad intentaban fundar una ciencia crítica de índole pedagógica que fuera capaz de permitir la transmisión de un saber, digamos, literario a generaciones de estudiantes. El propósito era establecer líneas de una crítica rigurosamente objetiva que pudiera armar a los futuros estudiosos de la literatura para poder solo interpretar los textos literarios sin apreciar la buena literatura. Desde esta perspectiva profesoral nació la preocupación frente a las tendencias a forzar el texto literario interpretándolo en función de factores y circunstancias externas. John Crowe Ransom, quien dio, digamos, el nombre a este grupo o la denominación del neocriticismo, llamó la atención de las investigaciones académicas y su inclinación hacia la erudición histórica en detrimento del análisis de las técnicas de la literatura y especialmente de la poesía. Aunque se trata de un movimiento surgido en la década de 1930, entonces sus ideas eran en rigor anteriores a esa fecha. Puede decirse sin temor a equivocación que el inglés Richards, con su obra titulada Principios de la crítica literaria, publicada en 1924, fue en realidad el precursor de esta corriente de pensamiento literario. No obstante, la idea de optar por métodos de índole intrínseca puede contemplarse igualmente en las obras y ensayos de otros pensadores y críticos, tales como Forster, quien publicó una obra con el rótulo de Aspectos de la novela en 1927, el escocés Edwin Muir, por ejemplo, con su tratado La estructura de la novela en 1928. Los presupuestos teóricos de los neocríticos angloamericanos se consolidaron gracias a unos estudios que actualmente son muy conocidos, como los del austríaco René Wellek y el estadounidense Austin Warren, particularmente con su ensayo famoso Teoría, llamado o titulado Teoría de la literatura, publicado en 1948, así como los de Brooks y William Wilczar, como su libro, por ejemplo, Crítica de la literatura, breve historia, publicado en 1957. Como puede colegirse o observarse a través de esta, digamos, pequeña presentación, igual que el formalismo ruso, el neocriticismo no conformaba una escuela sistemática como lo fue, por ejemplo, la escuela fenomenológica o de fenomenología, sino era el resultado de una serie de ideas de varios teóricos que no constituían una escuela con una clara, digamos, conciencia grupal. Lo que definía la línea de su pensamiento era esencialmente la preocupación, digamos, por la naturaleza de la obra literaria,
concebida como un producto objetivo, cuya interpretación necesitaba imprescindiblemente enfoques igualmente objetivos que la alejaran de los métodos extrínsecos que la valoraban y criticaban en función de consideraciones circunstancialmente externas. Resumiendo las aportaciones del neocriticismo, podemos aludir sistemáticamente o sintéticamente también a los principales presupuestos teóricos que en gran parte, digamos, resumen su línea de pensamiento. El primer presupuesto doctrinal del neocriticismo radica en su actitud contra el historicismo y también contra los enfoques impresionistas. Historicismo, es decir, tener en cuenta cualquier dato de tipo histórico para interpretar una obra literaria. El enfoque impresionista pues, se basa precisamente, tal como lo indica la denominación, en llevar a cabo una crítica de una obra literaria a base de impresiones, a base de, digamos, de efectos perlocutorios que una determinada obra, por ejemplo, puede dejar en el lector. La clara voluntad, es decir, la voluntad de los neocríticos angloamericanos, esa voluntad, digamos, de abandonar los métodos eruditos o heredados del siglo XIX y que estaban en boga en el área de la crítica literaria de aquel entonces, de forma particular en los espacios académicos y particularmente en la universidad. Digamos, la segunda idea fundamental o el presupuesto teórico fundamental también en esta línea de pensamiento es la consideración del texto literario como, digamos, un correlativo objetivo. El texto literario como correlativo objetivo, influenciados, digamos, los neocriticistas por los presupuestos defendidos por el post-simbolista Thomas Eliot acerca de la impersonalidad poética y de su tesis del correlato objetivo. Los nuevos críticos se mostraron reacios a aceptar la idea de la poesía concebida como exhalación o exteriorización de emociones. No es un simple desborde de los sentimientos del poeta. Lejos entonces de aceptar esta idea procedente del pensamiento romántico, estos críticos optaron por otro camino totalmente contrario, ya que redefinen la poesía como un arte despersonalizado. Thomas Eliot afirma, por ejemplo, que la poesía no es un libre desfogue de sentimientos, sino una evasión de estos. No es una expresión de la personalidad, sino una evasión de la personalidad. Abordando la cuestión de la impersonalidad de la obra artística en general y de la literatura en particular, Eliot aborda o sostiene que la poesía, por ejemplo, no es el resultado solo de la simple expresión o de la emoción individual del poeta, sino de un proceso creador que recurre tanto a la razón como a la emoción. En poesía debe haber una conciencia total del poeta para poder hallar un determinado correlato objetivo para el complejo de sus emociones
que desea transmitir de sus versos. El único medio de expresar la emoción en la forma artística es encontrando un correlativo objetivo, en otras palabras, un conjunto de objetos, una situación, una cadena de sucesos que serán la fórmula de esa particular emoción, de tal modo que cuando los hechos externos que deben terminar en experiencia sensorial, por ejemplo, suceden, la emoción evocada o se evoca de inmediato. Puede decirse que la noción de correlativo objetivo consiste en hacer que la expresión del paisaje interior de un poeta se aleje de las técnicas del romanticismo, donde reverberan las resonancias del yo poético o del poeta y sus emociones. Un ejemplo de objetividad en el tratamiento de las emociones individuales puede estribar en su proyección en el espacio y en los elementos del mundo circundante, como lo hace el poeta Albert Samain en los versos siguientes, en un poema titulado Otoño. Dice el poeta: lentamente y seguidos del perro de la casa, volvemos por la senda familiar. Un pálido otoño sangra en el fondo de la avenida y mujeres de luto cruzan sobre el ocaso. Lo mismo que en un patio de hospicio o de prisión, el aire es quieto y de una contenida tristeza, y las hojas doradas, cuando llega su hora, caen como recuerdos lentas sobre la hierba. El silencio camina entre nosotros, nidos de falacia maduros, dos corazones cansados del viaje, sonando con llegar al puerto egoístamente. Pero los bosques tienen tanta melancolía esta tarde que el alma bajo el dormido cielo se abandona temblando a hablar de lo pasado, dulcemente en voz baja como la de un niño muerto. Se nota entonces aquí, por ejemplo, la circunstancia, digamos, fatal, la circunstancia bebida por el poeta, circunstancia de la muerte, que en vez de dejar, digamos, exteriorizar o exhalar emociones de un determinado yo poético, en vez de convertir el poema en una traducción de los sentimientos del propio individuo hablante, es decir, el individuo que habla en el poema, notamos que todo se proyecta en la naturaleza y parece que es la naturaleza misma la que sufre, no el poeta. Otro concepto fundamental también en el pensamiento del neocriticismo es el relativo a la validez de la perspectiva inmanentista conocida por el close reading. Richards pudo distinguir entre el lenguaje referencial y el lenguaje emotivo y defendió la tesis de que el segundo, es decir, el lenguaje emotivo, es el propio de la literatura. Esta distinción permitió a los neo-critics o a los nuevos críticos angloamericanos aclarar que la forma más pura de la función referencial se halla en los textos no literarios. De ahí viene la noción de oposición entre lo literario y no literario en función de esta dicotomía o diferencia entre dos niveles lingüísticos, el referencial y el emocional. De este modo, si el lenguaje no literario no tiene más función que la de transmitir mensajes y realidades, o sea, un conjunto de referentes, el lenguaje literario se caracteriza por tener una significación connotativa y plural,
y por lo tanto la expresión verbal en literatura va marcada por su poder de contener una visión imaginaria del mundo. Puede decirse, según esta concepción de sesgo pragmático, que el proceso de significación se produce en un determinado contexto y son los elementos contextuales que en gran parte llevan al verdadero sentido del texto literario. Por ese motivo, y debido a que la hipótesis del close reading se da más primacía a la dimensión emotiva del lenguaje poético, de esta manera siendo la significación contextual la mirada del crítico o del estudioso en el área de literatura ha de dirigirse, según estos críticos, principalmente hacia el texto mismo y no hacia aspectos externos como la biografía del escritor o circunstancias de índole social, política, religiosa, etc. Para los neocríticos angloamericanos, el poema dispone de una significación que es inherente al texto mismo. Dicho de otro modo, la interpretación del texto literario no ha de buscarse, digamos, en virtud de las intenciones del autor o funciones, digamos, de los efectos que se producen en el receptor, o sea, como lo afirma Terry Gilton en su obra titulada Una introducción a la teoría literaria. El poema significaba lo que significaba, independientemente de las intenciones del poeta y de los sentimientos subjetivos que suscite en el lector. El significado ha de calificarse de manifiesto y objetivo, inscrito precisamente en el lenguaje del texto literario. De este modo, la crítica válida y validera para los nuevos críticos angloamericanos era aquella que venía fundada en una interpretación de los textos literarios. Es decir, la crítica hecha en función de una orientación hacia los datos particulares, hacia los elementos específicos que el mismo texto contiene y ofrece. En esta concepción crítica, lo particular importa más que lo general. La obra se concibe como un todo, un conjunto de elementos o constituyentes que son susceptibles de separarse, analizarse y articularse en su relación con una estructura totalitaria. La desautorización de los enfoques de índole extrínseca que fuerzan el texto recurriendo a datos de contextos exteriores, social, autobiográfico, psicológico, histórico, religioso, etc. Esta premisa teórica implica que el texto poético se convierte en un objeto material, susceptible de ser analizado objetivamente. No obstante, no debe pensar o pensarse que no se debe pensar que el neocriticismo pretende alejar cualquier interferencia, por ejemplo, de la psicología del lector. La teoría freudiana también impregna, digamos, ciertos conceptos de la nueva crítica a través de Ransom, incluso Richards, quien en su libro Principios de crítica literaria, por ejemplo, pone en evidencia en la dimensión emotiva del lenguaje, que consiste en consiste en el efecto que, por ejemplo, el texto literario y particularmente poético puede producir o produce en el lector. Otro, digamos, aspecto fundamental de índole teórica en esta línea de pensamiento es la llamada teoría de las falacias o de las 4 falacias. Pues basándose en las ideas de Richards acerca de la significación del texto literario y el enfoque inmanentista, es decir, intrínseco del close reading, los neoformalistas o los
digamos, críticos angloamericanos desarrollaron la teoría de las 4 falacias que apuntaba, de cierto modo, digamos, a poner en evidencia las aberraciones que se habían de evitar en un proceso crítico de la obra literaria. Pues según sus premisas, y debido al carácter fundamental de su enfoque inmanentista extrínseco, han señalado 4 aspectos de índole externa que se tienen que descartar, ya que a su parecer, digamos, perturban de una forma u otra la labor de interpretación, perturban el trabajo de la crítica literaria, perturban la buena comprensión de un texto literario. Nos referimos en realidad a las 4 ilusiones de la llamada crítica extrínseca que Kate Cohen cita en su libro El neocriticismo en Estados Unidos, publicado en 1972. La primera de estas, digamos, 4 falacias es la llamada falacia intencional. En realidad, con este concepto, los nuevos críticos angloamericanos dirigieron una crítica a los métodos llamados genéticos, que daban importancia a la biografía del autor y a otras circunstancias relativas a su vida, como, por ejemplo, parámetros del análisis literario. Utilizaban la vida del autor, los datos biográficos del escritor, para comprender la obra literaria. Pues el neocriticismo sostiene que tanto la expresividad como la inspiración o la intención del autor, pese a su importancia, no constituyen en realidad el verdadero y auténtico objeto de los estudios literarios. Para ellos, una crítica responsable debe tener en cuenta solo la significación misma del texto y no su génesis o los motivos que están detrás de la producción de la obra literaria. Por lo tanto, por formar parte de la realidad externa, estos factores, tanto intencionales como biográficos, no tienen ninguna validez en el trabajo de la crítica literaria. La segunda falacia es la llamada falacia afectiva, se llama también psicológica. Implica que los métodos que concentraron su interés en la función del lector como agente receptor pecan por ir hasta el extremo de confundir la significación del texto con la reacción del receptor frente al texto literario. En este caso, el sentido de un poema depende de distintas circunstancias de recepción, lo que implica hablar de toda una pluralidad de lecturas subjetivas. La interpretación de este modo queda perturbada por ese carácter infinito, ya que de significaciones, claro, y ya que cada lector puede proyectar su propia visión, lo cual tiende a forzar el texto y por consiguiente hacer que diga a veces lo que realmente no dice. La falacia siguiente es la llamada comunicativa. Este concepto supone una aguda crítica a los enfoques que dan primacía, importancia trascendente al contenido, considerando la forma como un simple contenedor de mensajes. Los nuevos críticos angloamericanos sostienen que la significación de un texto literario corresponde a una realidad muy compleja, por suponer una entidad artística donde todo es de gran valor crítico. El que, lo que se dice y el cómo se dice son muy importantes para los nuevos críticos.
La falacia comunicativa implica, en pocas palabras, que es ilusorio pensar que un poema, por ejemplo, es un simple cauce que le sirve al poeta para transmitir una determinada ideología o doctrina. La última falacia es la llamada mimética o también falacia de imitación. Esta noción crítica digamos, de las tendencias radicalmente realistas que consideran la obra de ficción como espejo que refleja la realidad circundante, pues el hecho de que la literatura tenga una función cognitiva o incluso didáctica no significa para los neocríticos angloamericanos que se deba interpretarse como, digamos, una obra de arte que refleja de forma calcamente la realidad y por ende es imprescindible o es imperceptible, perdón, contemplar el texto literario como un documento histórico que describe la realidad en una determinada época. Aparte de estas, digamos, 4 falacias, hay que decir también que uno de los fundamentos teóricos de los neocríticos angloamericanos consiste en, digamos, defender la tesis de la indisociabilidad de la forma y del contenido. Los neocríticos angloamericanos desarrollaron la idea de los últimos formalistas, que sostenía la concepción de la obra literaria como un todo orgánico, como un sistema. Insistieron en la función significativa de la forma y profundizaron el estudio de la estructura textual o textura, así como sus dimensiones intensivas y extensivas. Al definir el texto literario como un todo, nace entonces la idea de la configuración en elementos textuales interdependientes que se deben analizar a solas, pero siempre bajo los parámetros de un método intrínseco con miras o con la finalidad de volver a reconstruir o a reconsiderar estos mismos constituyentes en relación con la totalidad de la obra. La forma es susceptible de estudiarse desarticulándola en partes y el contenido también puede desarticularse en secuencias. Pero el estudio de las relaciones e interrelaciones entre forma y fondo es fundamental y es imprescindible, digamos, para los neocríticos angloamericanos. De ahí viene la idea de indisociabilidad de estos dos, digamos, aspectos fundamentales de la obra literaria, que son la forma y el contenido. Otro, digamos, concepto fundamental o otra idea fundamental de esta línea de pensamiento es la dimensión cognitiva de la literatura, es decir, la función cognitiva del texto literario. La dimensión cognitiva y pedagógica también de la literatura, ¿no? Una de las tesis fundamentales que sustentan el pensamiento neocrítico es la contemplación de la literatura como un producto fenomenológico, es decir, humano, con una clara dimensión cognitiva. Igual entonces que los formalistas que pretendían que los textos literarios permitían el descubrimiento del mundo y sus cosas, la nueva crítica angloamericana alegó también que la literatura ofrece nuevas perspectivas de conocimiento que aunan el intelecto y la emoción con miras a contemplar el mundo como nunca lo hemos hecho. Algunos críticos de este movimiento, como Brooks, por ejemplo, y Warren,
adoptan la idea aristotélica de la función del arte que radica en desarrollar el gusto y la fascinación frente a la ficción literaria, lo que hace posible la conjugación de lo imaginario y lo real, lo conocido y lo desconocido, que en gran parte posibilitan la reconstrucción de la realidad sin por ello relegar a un segundo plano la dimensión, por ejemplo, terapéutica o catártica del hecho o del producto literario. Los neocríticos resaltaron igualmente la dimensión pedagógico-educativa del estudio de la literatura y pusieron de relieve los efectos ideológicos del texto literario. Pues la literatura, para ellos, la función de la literatura no puede sintetizarse solo en el ocio o el divertimiento, en el placer, ya que ayuda en el desarrollo personal y cultural. Recapitulando, podemos decir que la fase de la nueva crítica coincide cronológicamente con el final de la Segunda Guerra Mundial y con el momento de la crisis de las escuelas formalistas rusas, con las que comparte el criticismo muchas convicciones y presupuestos teóricos. Pues al igual que el formalismo ruso, los críticos incluidos en el neocriticismo centraron su atención crítica en la obra literaria misma, pero también como los fenomenólogos o como la fenomenología, ¿no? La neocrítica es anti-historicista, hace una lectura de la obra independientemente del contexto en que surge la obra. Los críticos de esta tendencia creen que no se debe dirigirse a la persona del poeta o a sus circunstancias, sino a la poesía, es decir, al texto literario o al poético en particular. El neocriticismo o el neocriticismo se ha de contemplar de este modo como un movimiento que se ha conocido con claras posturas que son susceptibles de sintetizarse en los aspectos siguientes: el rechazo de la crítica romántica e impresionista, el rechazo de la erudición historicista o histórico-académica como fin último de la investigación literaria, la concepción orgánica del texto literario y en particular del texto poético, en el cual forma y contenido van unidos, la mano en la mano, la opción por los enfoques inmanentistas y por los análisis que prescinden de los elementos exteriores, de ahí el concepto de close reading. La crítica debe interesarse por lo que es el texto literario una vez escrito y acabado, y no por el lugar o la causa que hacen surgir el texto literario. Se caracterizan igualmente por el rechazo de la ilusión orientada a comprender la obra literaria basándose en el psicologismo o la psicología del autor o del lector. Se caracterizan igualmente por la refutación de la tendencia a considerar lo ideológico, la intención del autor, resaltan igualmente por la defensa de la tesis que aboga por la complejidad de la significación del texto literario y de la indisociabilidad de la forma y del contenido. Su crítica critican también la idea de expresividad que hace de la obra un reflejo o mímesis de la realidad, de ahí retrata el enfoque centrado en la teoría del reflejo, pues los neocríticos sostienen que la obra literaria es por definición una refracción respecto al mundo, un mundo que se convierte en significativos
que convierte en significativos los elementos de la realidad que no, elementos que no lo eran. Los miembros del neocreticismo tienen algo en común que los diferencia de los formalistas en el sentido de que van más allá, como hemos dicho, de las ambigüedades del lenguaje y tratan de relacionarlas con lo que es esencial del ser humano. Los críticos angloamericanos sostuvieron igualmente la tesis de la literatura concebida como un género específico de conocimiento. No se trata de una cognición cualquiera, sino más bien de un conocimiento total, es decir, el único susceptible de ofrecer la verdad sobre el mundo. Esta, superioridad del conocimiento literario se debe en gran parte al factor afectivo sensitivo con el cual se ficcionaliza o se trata la realidad en el texto literario. Hay que tener en cuenta igualmente que para los neocríticos angloamericanos lo fundamental es analizar el fenómeno literario a partir de su propia materia y contextura, prescindiendo así de cualquier tipo de consideración de carácter impresionista, historicista o cualquier otro criterio basado en observaciones objetivas debidas a simples efectos producidos, por ejemplo, en el receptor o en el lector. Hay que saber igualmente que como los formalistas, los nuevos críticos angloamericanos se vieron obligados a defender sus presupuestos de índole ontológica en contra de los que sostenían que una obra de arte, y particularmente un texto literario, era y es siempre un producto de un conjunto de factores psicosociales. Finalmente, puede decirse que el neocriticismo, igual que el formalismo radical o el formalismo de la primera fase, defendió encarnicidamente su actitud casi extremista, que consistía en separar el texto literario tanto de la vida de su escritor como de los factores relacionados con la condición de la lectura, o sea, del lector mismo y su condición de cómplice o reescritor de la obra literaria. De este modo, el neocriticismo se sitúa en una línea conflictiva entre la llamada crítica genética, que daba importancia a la biografía del autor, y la estética de la recepción, que, tal como lo veremos más adelante, reubica el lector en el centro del proceso de la creación literaria. Lo que caracterizó la concepción neocrítica era esencialmente la tendencia a materializar el producto literario, a considerarlo como un objeto que se ha de analizar de una manera también objetiva. Todo texto literario, según los neocríticos angloamericanos, era, lo que caracterizó la concepción neocrítica era la tendencia a materializar, como hemos dicho, el producto literario, y todo texto literario se define esencialmente por su carácter material. Un poema, por ejemplo, es indiscutiblemente un objeto y ha de interpretarse y analizarse como tal. Y con esto acabamos y nos encontramos en el marco de esta asignatura la próxima vez, en que vamos a tratar otro tema relativo a la aportación de los estructuralistas, a la teoría literaria. Y lo dejamos aquí hasta la próxima. Hasta luego.